Una de las dudas muy recurrentes es la cantidad de mediciones que yo debo realizar cuando necesito programar o tengo aprobadas las mediciones de higiene industrial para iluminación, para ruido, para temperatura. En toda empresa del sector de la producción, por ejemplo, tenemos área productiva y área administrativa. Pongamos que necesitamos definir primero para el área productiva la cantidad de mediciones de iluminación que deben programarse de modo tal que sean lo suficientemente representativas como para tener un diagnóstico lo más real posible de situaciones por temas de iluminación. Entonces, si tenemos ese tipo de puestos de trabajo, por ejemplo, el sector metalmecánico, donde cada máquina es operada por un trabajador durante casi las 8 horas del día, en este caso, lo más recomendable por temas de iluminación es tomar una muestra por cada máquina. ¿Por qué? Porque prácticamente la ubicación de las lámparas respecto a cada trabajador es diferente. Algunos trabajadores van a generarle sombra y otros no. Como no sabemos en cuáles puestos de trabajo va a dar adecuada iluminación, en cuáles no, pues necesariamente tendremos que hacer la medición de iluminación en cada puesto de trabajo. Ahora, supongamos el siguiente escenario. Vamos de la planta a las oficinas y vamos a programar mediciones de iluminación. En las oficinas también lo más recomendable es tomar una medición, una evaluación por puestos de trabajo. Es decir, si tenemos 5 trabajadores administrativos, es decir, de oficina, lo más recomendable es tomar por lo menos una medición de iluminación. También yo podría tomar 2 mediciones por trabajador a sacar un promedio y ese promedio es el que se reporta en el informe de iluminación. El siguiente escenario son las mediciones de ruido. Suponiendo que tenemos, como en la imagen, unos 12, 13 trabajadores expuestos a ruido, lo primero que hay que analizar es si el ruido es variable o continuo. Si el ruido es variable, debemos llevar a cabo mediciones de dosimetría. Pero antes de hacer las mediciones, debemos sacar los grupos de exposición similar. Y esos grupos de exposición nos dirán cuántas muestras tomar. Ahora, si no tenemos grupos de exposición similar, no tenemos cómo determinarlas, no tenemos el apoyo de una persona que nos ayude, entonces, y necesitamos programar ese tipo de mediciones, en este caso como tal tenemos 2, 4, 6, 8, 9 personas expuestas a ruido. En la metalmecánica el ruido es bastante variable, casi siempre lo más recomendable es dosimetría de ruido. Entonces, para 9 personas o 9 trabajadores expuestos, con 3 o 4 mediciones de dosimetría sería suficiente. Entonces, repartimos las mediciones en diferentes puntos, por ejemplo, a este señor, la segunda a esta persona, la otra a esta persona y a otra dosimetría de uno de ellos. Ahora, si tiene más presupuesto, pues puede aumentar la cantidad a 5 o a 6 dosimetrías. Importante tener en cuenta los cargos. Siempre abarcar todos los cargos. Un operario, un auxiliar, un supervisor, etcétera, etcétera. Para temas de temperatura por calor, esta medición sí es de área. Por lo tanto, en este sitio de trabajo, realmente podríamos con unas 3 mediciones de temperatura tener un buen diagnóstico. Por ejemplo, tomar una muestra de temperatura entre esos 2 trabajadores, otra aquí al fondo y otra medición aquí en el centro donde están esos trabajadores, porque las mediciones de temperatura son más bien de área. También podemos tomar sonometrías de ruido. En ese caso tendríamos que tomar una medición por cada máquina. De modo tal que más o menos ese es un criterio muy, muy básico como para seleccionar la cantidad de muestras. En todo caso, lo recomendable es que antes de programar mediciones, busque el acompañamiento de un higienista ocupacional, haga el recorrido con esa persona, muestre la planta productiva y ya él indicará la mejor estrategia de medición y la cantidad de mediciones. Tenga en cuenta que los costos son un aspecto bien importante. Las mediciones de higiene industrial no son económicas, así que tiene que optimizar el recurso. La principal recomendación para optimizar el recurso es elabore los grupos de exposición. Pague una consultoría con un higienista que le ayude a determinar los grupos y luego sí ya puede usted, digamos, determinar las cantidades de medición mucho más eficazmente.